Tarde. Quiero decirles a todos una muy buena tarde. El día de hoy voy a hablar de dos medios de prueba. En la clase anterior me permitió hablar de la teoría de la prueba. Recordarán ustedes que la prueba es una prueba de demostración en el ámbito del derecho procesal civil. A través de la prueba lo que nosotros hacemos es tratar de demostrar las afirmaciones que formulamos en el proceso. Recuerden ustedes también que les expliqué que las pruebas estaban divididas en tres grandes grupos: medio de prueba por representación, que son indirectas; los medios de prueba directos por percepción; los medios de prueba por inducción y deducción. Igualmente hablamos en términos muy generales de siete medios de prueba: la declaración de parte, la declaración de testigos, los de expertos, el dictamen, perdón, de cada dictamen de expertos, y los medios científicos de prueba, las presunciones y el reconocimiento judicial. El día de hoy vamos a abordar dos medios de convicción. Vamos a hablar, en primer lugar, de la declaración de parte, y luego vamos a hablar también de la declaración testimonial. Espero que les pueda servir lo que vamos a hablar acá. Entonces, ya abordando un poco el tema en particular, como les decía, vamos a hablar en este momento. Perdón, aquí vamos a cambiar nuestra, nuestra presentación. Vamos a abordar, como les decía yo, el tema de la declaración de parte. Eh, Para hablar sobre este medio de prueba, primero debemos de recordarles a ustedes que este medio de prueba es un medio de prueba importantísimo, porque a través de este medio de prueba lo que se busca o lo que pretendemos es obtener la confesión de la parte contraria. Este es un medio de prueba indirecto por representación a través de personas, y como les he explicado en alguna oportunidad, es un medio de prueba por el cual lo que se pretende es obtener de parte de la otra parte, valga la redundancia, su confesión. Es decir, la idea es que podamos convencer al juez o al juzgador a través de la confesión que la parte contraria presta sobre aspectos que nosotros pretendemos probar dentro del proceso. Por supuesto que esta confesión debe ir dirigida a hechos personales de esta persona o conocimiento de un hecho. Tal vez es bien importante que ustedes miren en la filmina que hablo sobre el absolvente y el articulante. Estos son los sujetos que debemos de conocer nosotros dentro de la declaración de parte. En la declaración de parte, quien dirige las preguntas se llama articulante, y quien las contesta se va a llamar absolvente. Entonces, en la parte actora o demandada que dirige preguntas, porque pretende la declaración de parte, la vamos a denominar articulante, y la persona demandada o actora que contesta las preguntas será que nosotros conozcamos como la parte absolvente. Esta, decía yo en la última sesión de clase, es una prueba privilegiada porque, a diferencia de los demás medios de prueba, con excepción del reconocimiento judicial, es un medio de prueba que podemos nosotros proponer, diligenciar antes, durante o después del periodo de prueba. Cuando nosotros leemos la ley, dice en cualquier estado del proceso podemos pedir la declaración de parte, y por esa circunstancia yo le he denominado a esta prueba una prueba privilegiada. De los siete medios de prueba, decía en la última sesión, la prueba de declaración de parte constituye la prueba privilegiada, al igual que el reconocimiento judicial, porque su diligenciamiento puede ser fuera del periodo de prueba, inclusive su proposición, por supuesto. Cuando hablaba yo sobre el procedimiento probatorio, les explicaba a ustedes en qué consistía el procedimiento probatorio. Les decía a ustedes que había tres etapas que era importante tomar en cuenta para que una prueba se considerara prueba. La primera etapa de ese procedimiento probatorio es el ofrecimiento, la segunda es la proposición y el tercero es el diligenciamiento. En relación a la declaración de parte, esas tres etapas hay que cumplirlas. Por consiguiente, se ofrece la declaración de parte, se ofrece al presentar la demanda o al contestar la demanda. Dentro del apartado de ofrecimiento de pruebas, nosotros tenemos que indicarle al juez que ofrecemos la declaración de parte, por supuesto, la parte contraria. Entonces, esto es un requisito obligatorio para aquel que pretenda dirigir preguntas durante la fase de prueba. Y se propone
normalmente y sin diligencia, normalmente durante el periodo de prueba, pero por ser una prueba privilegiada, tenemos la oportunidad de que en cualquier momento, en cualquier estado del proceso, podríamos pedirlo y el juez podría diligenciarlo. Siempre he creído que la idea de darle a esta prueba la calidad de prueba privilegiada es porque realmente lo que se busca, como he mencionado yo, es que la parte contraria confiese ante el juez un acto, un hecho controvertido. Y esa confesión es fundamental, porque también recuérdense que cuando hablábamos de la valoración de la prueba, este es de los dos medios de prueba que la ley establece. O sea, la confesión, como resultado de la declaración de parte, la ley le reconoce la calidad de prueba tasada porque dice que produce plena prueba. Cuando nosotros vamos a proponer la prueba de declaración de parte, reitero, es importante, como norma general, hacerlo en el periodo de prueba. Sin embargo, reitero, lo pueden hacer ustedes en cualquier estado del proceso. Pero un requisito sine qua non, es decir, un requisito fundamental de su memorial de petición, de proposición, es que cuando ustedes hagan la solicitud de la declaración de parte, acompañen una plica, que no es ni más ni menos que un sobre cerrado dentro del cual este sobre contiene, dentro del cual contiene un pliego de posiciones, es decir, un pliego de preguntas. Si nosotros no acompañamos a nuestro escrito de proposición este pliego de preguntas, el juez no va a citar a la otra parte a prestar declaración. Es decir, es un requisito indispensable que a nuestra solicitud acompañemos esa plica. Reitero, es un sobre cerrado dentro del cual se encuentra el pliego de preguntas que la parte articulante le va a dirigir a la parte absolvente. Entonces, fundamental recordar que al momento de la proposición, el requisito importantísimo para que el juez cite a la otra parte a prestar declaración es que acompañemos dentro del memorial de proposición la plica que contiene el pliego de preguntas. Cuando ya el juez recibe el memorial la plica, entonces el juez hace una citación a la parte que va a absolver. Esta citación la hace bajo un apercibimiento y es que si en caso en la parte no comparece sin justa causa, entonces el juez lo va a declarar confeso en las preguntas que le haya dirigido la parte articulante. Es decir, un castigo para la parte absolvente que no asiste sin una causa justificada a prestar declaración es que se le declare confeso, es decir, que responde las preguntas en sentido afirmativo. Es importante también tomar en cuenta que para que esta parte obligada, para que el absolvente esté obligado a llegar a la declaración de parte, es fundamental cumplir con un formalismo y es que debe citársele por lo menos con 2 días de anticipación a la diligencia. Es decir, si ahora alguien de ustedes abogados de una parte, lo notifica con un día de anticipación, no existirá obligación de ir a la declaración, porque el requisito para que la citación sea válida y para que exista obligación del absolvente en comparecer a la declaración de parte es que se le cite con 2 días de anticipación a la diligencia señalada. Importante también es que hablemos un poco de las posiciones. Las posiciones no son ni más ni menos que las preguntas que dirige el articulante al absolvente. O sea, cuando ustedes hablen de posiciones, técnicamente y jurídicamente y procesalmente, son las preguntas que nosotros incluimos en el interrogatorio para dirigirle al absolvente. Recuérdense que esas preguntas, que ese interrogatorio va incluido en un sobre cerrado que nosotros llamamos plica, que el Código Procesal Civil denomina plica. Estas preguntas no pueden, lamentablemente, bueno, no digo lamentablemente, no se pueden dirigir en una forma muy abierta, es decir, es importante que ustedes tengan presentes cuando ustedes dirigen una pregunta que deben de cumplir con ciertos requisitos que la ley exige para la pregunta. Por ejemplo, primero, solo podemos preguntar sobre hechos personales o conocimiento de hecho de una persona. No le podemos preguntar a alguien sobre intereses de terceros. Le podemos preguntar algo de él, o sea, hechos personales de él o que conozca de un hecho, pero no le podemos preguntar aspectos que salgan de ese ambiente. La pregunta debe ser clara y precisa, es decir, no debe ser ambigua, no ser oscura, inentendible, debe ser clara y precisa. Y un aspecto muy importante de la pregunta es que todas las preguntas del absolvente, perdón, del articulante, deben ir dirigidas en sentido afirmativo. Recuérdense ustedes que nosotros lo que pretendemos es demostrarle al juez que lo que nosotros afirmamos en la demanda o en la contestación es cierto. Por consiguiente, nuestras preguntas van en sentido afirmativo. Yo no le puedo preguntar al absolvente, por ejemplo, diga usted cuánto gana,
¿Por qué? Porque recuérdense que la prueba nuestra no es de investigación, ni la prueba nuestra es de demostración. Yo tengo que preguntarle, diga si es cierto que usted obtiene un salario de 1.000 quetzales mensuales. Diga si es cierto que usted contrajo matrimonio con fecha tal. Diga si es cierto que usted causó cierto. Es decir, la pregunta dentro de la declaración de parte tiene que ir en sentido afirmativo. Debe ser en forma clara, debe ser en forma precisa y sobre hechos personales del absolvente o conocimiento de un hecho. Igualmente, también es importante que sea sobre un solo hecho. Es decir, se permite que puedan haber dos hechos, pero que tengan una relación. Y tiene toda la razón la pregunta, porque si yo le preguntara a alguien, diga si es cierto que usted venga 1.000 quetzales y trabaja en la empresa tal, podría ser que para una de las preguntas tenga una respuesta afirmativa y para la otra tenga una respuesta negativa. Y ustedes en un momento se van a dar cuenta de qué manera debe de responder el absolvente. De tal manera que entonces las preguntas deben ser sobre un hecho. Si ustedes quieren preguntarme a mí, Mario Gordillo, ¿dónde trabajo? ¿En qué facultad trabajo? ¿En qué calidad tengo? Pues ustedes, pero ya, no, lógicamente en sentido afirmativo, porque ustedes tienen que ir a demostrar las cosas, tendrían que preguntar, diga si es cierto que usted trabaja en la Universidad de San Carlos de Guatemala, diga si es cierto que usted trabaja en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, diga si es cierto que usted es profesor del curso de Derecho, porque si preguntan las tres cosas, pudiera ser que para unas tengamos respuesta afirmativa o respuesta negativa. Por consiguiente, mi recomendación es que las posiciones vayan dirigidas sobre un solo hecho. Y por supuesto, debe ser sobre hechos controvertidos. Eso significa que son hechos controvertidos y no los hechos admitidos, no los hechos que ya sabíamos en algún momento. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos. Bien, entonces ya teniendo una idea de cómo son las preguntas, ahora la idea es cuáles son las respuestas, de qué manera vamos a responder. Las respuestas dentro de una declaración de parte deben decir en sentido afirmativo o en sentido negativo. Es decir, tenemos que contestar sí o no. No podemos nosotros dentro de la declaración decir tal vez, es decir, la respuesta a la pregunta afirmativa, la respuesta del absolvente debe ser en sentido negativo o en sentido afirmativo. Quiero decir, si le preguntan, diga si es cierto que usted venga a 1.000 quetzales, sí o no. Ahora, si él quiere agregar algo más, pues es posible que lo haga, pero después de que dé su respuesta. El juez le va a exigir que responda sí o no, y por supuesto que dé su respuesta. Es importante tomar en cuenta esto, que tal vez no lo había mencionado yo. Cuando el juez cita a la parte a prestar declaración, el día de esa diligencia, el juez, por supuesto, que va a identificar a la parte absolvente y le va a prestar un juramento. Le dirige un juramento, normalmente hay una fórmula en el código que dice más o menos de esta manera, prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado, y la parte debe contestar, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Entonces ya el juez agarra el sobre, la aplica, la abre, esa aplica no debe estar abierta, el juez la tiene que abrir porque si está abierta la diligencia es nula, y el juez abre la aplica, saca el pliego de preguntas y califica las preguntas. ¿Califica qué califica de las preguntas? Califica que van en sentido afirmativo, califica que sean sobre hechos personales, califica que sean claras y precisas, califica que sean sobre hechos controvertidos. Aquellas preguntas que no reúnen esos requisitos, el juez lo que va a hacer es, lógicamente, rechazar la pregunta. Y esa pregunta no se va a dirigir. Bueno, pero esos aspectos son los que en este momento voy a ir contando. Yo les decía a ustedes entonces que lo primero que el juez va a hacer ya durante la declaración es pues, juramentar al absolvente, después abrir la plica y calificar las preguntas. Y por supuesto, por parte del articulante puede dirigir preguntas adicionales. Este último punto es importante. Usted, una vez el juez dirija las preguntas que ustedes ya formularon como articulantes, al concluir les va a preguntar si hay preguntas adicionales y ustedes como partes articulantes pueden, si lo desean, hacer preguntas adicionales. Eso es cumpliendo los mismos requisitos de las formalidades de las posiciones que he mencionado. También importante tomar en cuenta que existe la posibilidad que quien vaya a absolver preguntas le pueda preguntar también al articulante. Es decir, si a mí ustedes me citan a prestar una declaración, yo podría en algún momento pedir que la otra parte también preste declaración. Yo voy a ir a absolver las preguntas, pero al concluir estas, yo le voy a dirigir ahora preguntas a quien me articuló. Sin embargo, es importante que tengan presentes que para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario que quien vaya a absolver pida
con 24 horas de anticipación, por lo menos que la otra parte esté presente para dirigirle preguntas. Lo que quiero tratar de explicar es que cuando el articulante termine de de formular sus preguntas y el absorbente de contestarlas, si éste pidió con 24 horas de anticipación que el articulante estuviera presente y está presente, entonces le va a dirigir preguntas. Ahora, ¿qué sucede? Si habiendo pedido con 24 horas de anticipación que esté presente, el articulante no se presenta, entonces la diligencia no se va a poder llevar a cabo. Normalmente, muchos abogados utilizan este mecanismo para evitar que su cliente preste declaración y entonces hacen que la parte contraria esté presente y como a veces no da tiempo a notificar, a veces la parte contraria, la parte articulante no está presente y por consiguiente la agencia no se lleva a cabo. Tengan bien presente esto. No es necesaria la presencia del articulante cuando se dirige estas pruebas, porque el juez es el que lleva la diligencia, el juez es que abre la aplica, califica las preguntas y las dirige. Si no está el articulante, lo único que va a pasar es que el articulante no podría dirigirse preguntas adicionales. Es decir, no es obligación la presencia del articulante para para llevar a cabo una declaración. También importante que tengan presentes que sí se pueden excusar para no presentarse el absolvente, pero la única excusa que aparece en el código es la excusa por enfermedad legalmente comprobada. Es decir, el absolvente que se encuentre enfermo y no pueda llegar a la diligencia, tiene que presentar una excusa por lo menos con 2 horas de anticipación a la diligencia. Es decir, 2 horas antes presenta una constancia médica que no se puede presentar, valga la redundancia, y entonces el juez simple y sencillamente no llevará a cabo la diligencia por ese motivo de enfermedad. Ahora bien, como les decía, importante es que hablemos un poco del resultado de la declaración. Y el resultado de la declaración, pues es la confesión. Lo que nosotros buscamos a través de una declaración de parte, reitero, es que la parte que absuelva confiese los hechos. Entonces, ¿qué es la confesión? Es un reconocimiento que una persona hace ante el juez de un hecho propio o el conocimiento de un hecho de carácter controvertido y que está sujeto a comprobación. Entonces, es una aceptación de ese hecho controvertido porque la parte, lógicamente, lo acepta, lo confiesa y eso es el mecanismo. Por supuesto que es importante que conozcamos las clases de confesión, porque no todas las confesiones le permiten al juez dictar una sentencia, porque hay confesión. Para empezar, recordemos, bueno, ustedes creo que lo saben, que hay confesión de carácter judicial y confesión de carácter extrajudicial. La confesión de carácter judicial es aquella que se realiza ante juez, por supuesto, y la extrajudicial es la que se realiza fuera del juzgado, ante cualquier persona o en algún momento con un juez, pero que es un juez incompetente. Entonces, la confesión que a mí me interesa y que le va a servir a un juez para poder dictar una sentencia va a ser una confesión judicial, no la confesión extrajudicial. Igualmente, vamos a encontrar otras clases de confesión que también son importantes que explicar. Tenemos una confesión expresa y tenemos una confesión tácita. La confesión expresa es lógicamente aquella que la parte absolvente hace de palabra, es decir, cuando él literalmente acepta y confiesa, valga la redundancia, de palabra o con señales que permiten al juez entender claramente que es su confesión. Y la tácita es una presunción ante la negativa del absolvente cuando no comparece a contestar las preguntas o cuando estando en la diligencia se niega a responderlas. Quiero decir que es una confesión tácita, se le declara confeso en forma tácita a aquella persona que es citada a prestar declaración, pero no llega. Entonces el juez lo declara confeso en las preguntas que él califica. Pero también a que aquí sí llega, prestando la diligencia, se niega a responder la pregunta. Es decir, se le pregunta y simplemente se niega. Entonces, a esa respuesta, la respuesta a esa pregunta es una confesión, es una aceptación. Es decir, contestan en sentido afirmativo en forma tácita. Para efectos de una sentencia, una vez hay una confesión, lógicamente la confesión que interesa es la confesión expresa, porque la confesión tácita, por ser una presunción, admite prueba en contrario, aspectos que pueden probarse de otra manera. También tenemos las confesiones con posiciones y las confesiones sin posiciones. Ustedes van a ver en el transcurso de esta explicación que uno puede confesar con posiciones y sin posiciones. Ustedes dirán a qué se refiere esto. Bueno, con posiciones creo que queda claro. La confesión con posiciones se da cuando se lleva a cabo la diligencia de declaración de parte, el juez cita la parte, tiene una plica, abre la plica, saca el pliego de preguntas,
pregunta y ahí confiesan, que es una confesión con posiciones. Pero muchas veces la confesión se puede dar en otro estado del juicio, no en la declaración. Por ejemplo, cuando una parte presenta un escrito y en el mismo escrito está confesando. Entonces, no lo está haciendo con las preguntas que le dirigen, pero lo está haciendo dentro de uno de los actos procesales, porque cuando él presenta su escrito, ahí en ese acto del escrito está una confesión. Entonces, esto también se tiene como confesión, pero se le denomina confesión sin posiciones. Se realiza en cualquier acto procesal distinto a la declaración de parte. Tenemos también la confesión simple, la confesión calificada. La confesión simple, tal y como lo ven ustedes en la Filipina, es la confesión que se realiza en forma lisa y llana. Diga si es cierto que usted devenga 1,000 quetzales. Sí, esa es una respuesta lisa y llana. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna justificación, no hay ninguna excusa, no hay un motivo que trate de justificar la respuesta. Pero que si el demandado contestare, diga cuando si es cierto que usted gana 1,000 quetzales y uno responde sí, pero no me alcanzan porque tengo que pagar tales, ya hay una confesión calificada. ¿Por qué? Porque se realiza expresando ciertos motivos que atenúan esa confesión. Entonces, tenemos una confesión simple y una confesión calificada. La simple se realiza en forma lisa y llana y la calificada, bueno, pues califica a través de ciertos motivos que se expresan por parte del confesante, de que confiesa, tratando de atenuar la respuesta. Ya por último, pues recuérdense ustedes que esta confesión judicial produce plena prueba. Pero normalmente aquí la duda es ¿qué confesión judicial? Bueno, la confesión judicial expresa, lisa y llana y con posiciones. Esa es a la que se refiere que produce plena prueba. Las demás clases de confesiones, por supuesto que producen prueba, pero puede ser susceptible de prueba en contrario. Esto es lo relativo al tema de la declaración de parte. Ahora quisiera aprovechar para hablar un poco sobre la declaración testimonial, es decir, la declaración de testigos. Mi intención acá es que podamos avanzar un poco con estos puntos, porque estamos lamentablemente a muy pocos días de concluir nuestro semestre y necesitamos concluir con estos puntos del programa. Entonces, vamos a hablar un poco de la declaración testimonial. Lógicamente, recuérdense que este es un medio de prueba indirecto, así lo expliqué en la última sesión, y se realiza por representación de personas ajenas al proceso. Entonces, es una prueba indirecta porque un hecho pasado se le representa al juez en el presente mediante el testimonio de personas ajenas al proceso. Recuérdense que cuando son personas o partes en el proceso es declaración de parte y cuando son personas ajenas al proceso será una declaración testimonial o declaración de testigos. Importante tomar en cuenta que cualquier persona a la que le constan hechos dentro del proceso está obligada a prestar declaración testimonial. Si a ella le consta y es citado para eso, de conformidad con el artículo 142. ¿Qué personas pueden ser citadas como testigos? Realmente podemos ver que hay se necesitan ciertos requisitos o ciertos aspectos para efecto de prestar declaración. Por ejemplo, cuando se refiere a la capacidad, cualquiera de nosotros podríamos pensar que solo pueden declarar las personas mayores de 18 años. No, el código nos permite que pueda ser cualquier persona mayor de 16, quiere decir que personas menores de edad, pero que ya tienen 16 o 17 años, pueden ser sujetos, pueden prestar testimonio dentro de un proceso. Esto es atendiendo a su capacidad. En cuanto a su imparcialidad, acá lo que la ley dice es quiénes son personas inhábiles para prestar declaración, o sea, porque lógicamente se duda de su imparcialidad. Entonces, no pueden prestar declaración los parientes consanguíneos y los parientes por afinidad de las partes y tampoco el cónyuge. Es decir, estamos hablando de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de consanguinidad y parientes hasta el segundo grado de afinidad y por supuesto el cónyuge. Estas son personas inhábiles para prestar declaración. Sin embargo, la ley permite que se pueda recibir la declaración de ellos si se trata de un asunto de familia o si ambas partes estuvieran de acuerdo en que preste declaración. Pero el requisito será que las partes estén de acuerdo en que preste declaración o que se tratare de un asunto de familia donde lógicamente ellos son los que principalmente podrían ser testigos. Igualmente, en relación a la credibilidad,
Normalmente puede ser objeto de tacha para prestar declaración los que tienen un interés directo o indirecto en el asunto, los amigos íntimos o enemigos de las partes, los trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de algunas de las partes, y aquel cualquiera que tenga un interés con las partes. Entonces, estas personas pueden presentarse como testigos, pero son susceptibles de tener la tacha. De hecho, quiero contarles a ustedes que cuando el juez empieza la declaración, a recibir la declaración de los testigos, lo primero que les pregunta el juez son sobre estos aspectos. O sea, les pregunta, ¿tiene usted interés directo en el asunto? ¿Tiene interés indirecto? ¿Es usted pariente de alguna de las partes? ¿Usted es enemigo o amigo? ¿Es deudor, acreedor, es trabajador? Esto lo pregunta el juez obligadamente en la diligencia de la declaración para establecer la credibilidad del testigo. Ahora, ¿cómo se desarrolla el procedimiento probatorio? ¿Cómo se ofrece? ¿Cómo se propone? ¿Y cómo se diligencia? Igual, el ofrecimiento, como lo he mencionado, siempre lo he dicho, el ofrecimiento se desarrolla en la demanda y en la contestación, pero se realiza en forma genérica. Ya he dicho varias veces esto, no es necesario que yo en mi demanda indique el nombre de los testigos. Es más, no es ni recomendable. ¿Por qué razón? Porque si yo en mi demanda ofrezco el testigo A, B y C, y cuando esté ya en la fase de prueba sucede que A se murió, B se fue al extranjero y C no lo encuentro, entonces yo de ya me quedo en la imposibilidad de proponer otros testigos porque fueron los que yo ofrecí mi demanda. Como la ley no exige que yo tenga que individualizarlos, mi recomendación es que ustedes solo generalicen. Cuando presentan su demanda, ustedes dicen, ofrezco como testigo la declaración de testigos que oportunamente indicaré sus nombres. Eso es lo que la ley exige para hacerlo. Eso es en la demanda o en la contestación. Ahora, durante el periodo de prueba de los 30 días del juicio ordinario, y por supuesto esto es aplicable a cualquier proceso de conocimiento y inclusive cualquier proceso de ejecución, nosotros ya durante el periodo de prueba, una vez empiece el periodo de prueba, esos 30 días, al día siguiente que nos notifiquen el periodo de prueba, nosotros podemos proponer la declaración de testigos. Ahí, en el momento en que nosotros, por supuesto, ya tengamos que proponerlo, pedirlo, entonces nosotros ahí sí ya tenemos que indicar quiénes son los testigos, indicar sus direcciones y acompañar un interrogatorio. Acá es importante resaltar que este interrogatorio no es cerrado. O sea, el interrogatorio se acompaña en forma abierta. Este interrogatorio no va en una plica. Ustedes dirán, la ley no dice absolutamente nada, pero sin embargo, sí es importante que la parte contraria esté enterada de las preguntas que se van a dirigir, porque la parte contraria, que la que no propuso la declaración, tiene el derecho de repreguntarle al testigo. Entonces, esos son requisitos del interrogatorio, se presentan en forma abierta, es decir, no en forma cerrada, las preguntas claras y precisas, las preguntas deben de referirse a un hecho simple, no se permiten preguntas de apreciación del testigo y aquí no cumplimos con el requisito de hacer el sentido afirmativo, es decir, puede ser abiertas. Yo puedo preguntar a un testigo, pues, como lo puedo hacer con respuesta sugerida, por ejemplo, diga el testigo si es cierto tal cosa, o diga el testigo que no es cierto tal otra, o diga el testigo qué le consta, o sea, tengo la libertad de preguntarle, pero con preguntas que sean claras y precisas y sobre un hecho simple. Diga el testigo qué le consta de lo que sucedió en tal fecha. O diga el testigo si es cierto que en tal fecha pasó tal cosa, o diga el testigo que no es cierto que sucediera tal otra. Eso es muy abierto, o sea, no debemos de cumplir con los mismos requisitos que estaba yo exponiendo para la declaración de parte. Entonces, cuando ya presento yo mi escrito de proposición, el diligenciamiento lo desarrolla el juez. Lo que hace el juez es que señala un día y hora para que los testigos comparezcan a prestar declaración de parte. Importante es que para que la diligencia se lleve a cabo es necesario que las partes hayan sido notificadas por lo menos con 3 días de anticipación. Recuerden que la declaración de parte eran 2, pero en esta son 3 días. Los testigos igual van a prestar bajo juramento, se les dirige una fórmula similar, prometer bajo juramento decir la verdad, y ellos tienen que declarar que sí, bajo juramento prometen decir la verdad, se le hace saber lo relativo al delito. La ley dice que se aplica lo mismo que la declaración de parte, que la declaración de parte se le hace saber lo relativo al delito de perjurio, pero creemos nosotros que aquí realmente lo que hay que hacerles saber es lo relativo al delito de declaraciones testimoniales falsas, el delito que está tipificado de esa manera. La audiencia, las partes pueden participar, igual que sus abogados,
Y tanto el juez como las partes pueden dirigir preguntas adicionales al testigo. Una vez concluido, le puede preguntar el juez, le puede preguntar las partes, le pueden preguntar los abogados. La ley permite que pueda preguntarle en cierta forma cualquiera de las partes que participan en el proceso al testigo. Eh, Esto que aparece como numeral 6 dentro de la presentación es lo que me refería, que obligadamente el juez tiene que preguntarle al testigo si es pariente, si es amigo, si es enemigo, si tiene interés directo, si tiene interés indirecto. Todos esos aspectos tiene que preguntárselo al juez. Eso dice el artículo 148. El juez en el acta, lo único que tiene que asentar, bueno, tiene que asentar en forma literal y sin abreviaturas las respuestas. Esto es algo que yo creo que ya pasamos un poco de moda, ya con el sistema que tenemos actual debería variar un poco, pero el oficial tiene que copiar literalmente la respuesta de la parte del testigo. Por supuesto que el testigo puede dictar su respuesta o puede escribirla, como dice acá. Dice que la ley no exige que consignemos la pregunta, de tal manera que el juez solo pone a la pregunta uno contestó tal cosa, a la pregunta 2, nosotros tenemos el interrogatorio en un lado y tenemos el acta de respuestas en el otro. O sea, el juez no debe de incluir dentro, no es obligatorio incluir dentro del acta la pregunta más que la respuesta. Al terminar de responder todas las preguntas, el testigo debe dar razón de su dicho porque le consta lo que él ha declarado y hay que hacerlo. El testigo debe leer el acta, después lógicamente debe firmarla o dejar la impresión digital y si se negare, pues el juez simplemente lo hace constar, pero la diligencia tendrá toda la validez. También importante, nosotros ofrecemos un testigo, pues él declarará y si son dos testigos también, pero tendrá que ser en forma separada, de tal manera que se trate de evitar que se exista una relación entre ellos, es decir, los testigos pasa uno, luego pasa el otro y el juez evita de que exista una comunicación entre ellos. Existe un principio de unidad de la prueba de la declaración de testigos que también es importante explicar. Este principio de unidad de la prueba significa que cuando ustedes proponen, por ejemplo, y piden la declaración de 5 testigos, si el día de la diligencia solo llegan 3, no podemos nosotros recibir esa declaración de los 3 y luego recibir la declaración de los otros 2. No es factible. O sea, si llegan 5 testigos, si proponemos 5 testigos y solo llegan 3 y faltan 2, existen varias posibilidades. Entonces, primero hay que recibirlas, no podemos recibirlas en audiencias distintas. Entonces, si no se presentan todos los propuestos, entonces podemos desarrollar, pero eso debe ser un consentimiento de que la parte que propone los testigos solo recibir la de los que llegaron y lógicamente ya no se va a recibir de las que no llegaron. O puede existir que la parte que lo propone solicite que se suspenda la diligencia y se señale otra para que al final lleguen todos. Lo que quiero explicar es que no podemos, porque sería motivo de una nulidad, desarrollar la declaración de los testigos propuestos por una parte en audiencias separadas. O se desarrolla en una sola audiencia con los presentes o se suspende y se señala otra para que comparezcan todos los testigos propuestos. La repregunta es la pregunta que desarrolla la parte proponente de la declaración y que la desarrolla, pues por supuesto, de conformidad con las respuestas que ha dado el testigo. Muchas veces esa pregunta pretende que ratifique una respuesta del testigo o que aclare o que amplíe o destruir su declaración, tratar de demostrarle que lo que el testigo acaba de mencionar no es cierto. Entonces, la parte que no formula el interrogatorio, que no propone los testigos, tiene la potestad o la facultad de repreguntar. Estas repreguntas igual se dirigen una vez concluida la diligencia en la misma audiencia, después de que el testigo responde al interrogatorio. También es factible presentar las preguntas antes de la audiencia, yo las puedo llevar antes o las llevo el mismo día. Es factible hacerlo de esas dos maneras. Debe versar sobre los hechos relatados del testigo, o sea, la pregunta, como reitero, es para aclarar, rectificar o destruir su confesión, se debe referirse a eso, y también el juez, pues lógicamente está obligado a calificar la procedencia de esa pregunta. Por último, pues el valor probatorio. Este medio de prueba, ya lo expliqué también en su oportunidad, recuérdense que la mayoría de medios de prueba se valoran conforme al sistema de la sala crítica,
con excepción de la prueba de declaración de parte o la confesión de la que acabo de hablar, o de la prueba documental que afortunadamente hablaremos, y por consiguiente, esta prueba de declaración de testigos debe evaluarse conforme al sistema de la sana crítica. Por consiguiente, el juez debe apreciarla conforme a principios de la lógica y la experiencia, y por supuesto debe razonar las razones, valga la redundancia, las razones de valor. Bien, esto es todo lo que yo quiero explicar el día de hoy. Yo voy a tener siempre la oportunidad de subirles el video, subirles el resumen, espero que les sirva. Así que vamos a dar por terminada nuestra actividad. Yo les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad de compartir y de haberme escuchado. Y bueno, tendremos la oportunidad de vernos en la próxima sesión. Tengan feliz noche.